Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al webinar de inversores solares en 220 y los cargadores externos para estos equipos. Con ustedes, Ali López, el representante de Latam en América Latina de Exmar. Ali, buen día. Ali no tiene audio, no se la escucha. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Hoy vamos a hablar sobre inversores solares alimentados en 220 voltios AC y cargadores externos que se utilizan conjuntamente con sus inversores solares. Mi nombre es Ali López, soy el gerente para Latinoamérica de la marca Exmar. Y bueno, voy a apagar la cámara para ganar un poco de ancho de banda. Cualquier pregunta que tengan durante la charla que les voy a dar, por favor la copian y me la hacen al final. Voy apagando entonces la cámara. Y damos inicio entonces a este webinar. Bueno, comenzamos entonces con nuestra marca Exmar by Integra. Nosotros somos una empresa fabricante, una fábrica de equipos de protección eléctrica, protección y respaldo eléctrico, además de todo lo que es productos solares. Hoy nos vamos a enfocar dentro de lo que es productos solares solamente a los inversores de 220 voltios, inversores solares y los cargadores externos. Aquí vemos entonces un sistema completo con nuestros productos solares, el inversor solar XSI, modelos XSI, paneles solares que también fabricamos y las baterías que también fabricamos, que se utilizan conjuntamente estos tres equipos para diseñar un sistema solar completo. Todos nuestros inversores solares, por supuesto, tienen tres entradas. Una entrada del servicio eléctrico principal, una entrada proveniente de los paneles solares DC y una entrada del banco de baterías DC para dar una salida completamente alterna, sinusoidal pura, hacia el receptor de energía. Vamos a enfocar entonces esta primera parte a todo lo que es inversores solares en 220. Nosotros fabricamos inversores solares en 220, sabiendo que es un equipo multifuncional del tipo off-grid con salida sinusoidal en 220 y que incluye internamente dos cargadores, dos potentes cargadores, un cargador solar DC y un cargador AC. Este inversor puede operar recibiendo energía, como lo dije anteriormente, desde cualquiera de sus tres entradas, tanto del sistema eléctrico principal, AC, como del sistema solar, desde los paneles, y del banco de baterías. También el inversor es perfecto para aplicaciones híbridas, off-grid, con capacidades que van desde 1K, 2K, 3, 4 y hasta 5 kVA. Una de las características importantes de estos inversores es que podemos hacer o establecer la prioridad del uso de esas tres entradas y a través del panel del mismo inversor yo puedo configurar esa prioridad. Lógicamente, cuenta con un panel frontal donde se puede monitorear toda la información que sea de interés en una pantalla LCD. Y además, yo puedo entonces configurar, como lo dije anteriormente, desde ese propio panel y determinar el modo de operación y las preferencias de uso de entrada que esté recibiendo ese inversor. Es compatible
con todo lo que es paneles solares del tipo monocristalino y policristalino. Y además es compatible con todas las fuentes de alimentación de baja calidad, como por ejemplo generadores eléctricos, plantas auxiliares, motogeneradores. Como tiene múltiples funcionamientos, como funciona con múltiples fuentes de energía, si no tenemos energía AC, el equipo puede recibir energía desde los paneles solares. Esa energía de los paneles solares DC se usa a través del cargador interno DC que tiene el inversor para recargar las baterías, pero a la vez, pasando por la etapa inversora, dar una salida AC hacia el receptor de la carga. Si no tenemos presencia de los paneles solares en algún momento del día, bien sea en la noche o bien sea que esté de baja calidad por factores externos, climáticos, entonces el equipo trabaja también con la entrada AC, utilizando el cargador de la batería AC para cargar las baterías, el banco de baterías, y por supuesto pasando por la etapa de inversora, dando salida hacia el receptor de energía. Si no tenemos presencia de dos entradas, de la entrada AC y de la entrada DC, entonces ya el banco de batería deja de estar cargando y pasa a ser generador pasivo, enviando una alimentación DC hacia el inversor y el inversor da una salida AC. Entonces vemos que los inversores solares off-grid se usan para generar energía para uso propio en el lugar donde el servicio eléctrico sea muy deficiente o de poca disponibilidad o de baja calidad. De la familia de inversores en 220 tenemos para potencias de 1, 2, 3, 4 y 5. Yo puedo conectar en paralelo hasta 9 unidades solamente en los inversores de potencia más alta, es decir, de 4 kVA y de 5 kVA. Si yo necesito una potencia de 45 kVA, yo puedo colocar en paralelo 9 unidades de 5 kVA para llegar a los 45. Todos nuestros inversores pueden estar dotados de dos tipos de cargadores internos PWM o MPP. ¿Y por qué digo interno? Porque están los cargadores dentro del housing de cada uno de estos inversores. Más adelante, en la segunda parte de esta charla, vamos a ver los cargadores externos que se utilizan conjuntamente con estos inversores. Los tipos de cargadores que nosotros podemos incluir dentro de estos inversores son de dos tipos. Los PWM, que es el cargador básico modulado por ancho de pulso, y los MPPT, que es el cargador avanzado. Y aquí vemos como opcional que yo puedo utilizar entonces un cargador externo, bien sea MPPT o PWM. Cada cargador externo tiene que tener su propio juego de paneles solares, independiente de los juegos de paneles solares que cada inversor debe tener, y se puede conectar conjuntamente en el mismo sistema. ¿Por qué y para qué se usa? Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Bueno, como dijimos, vienen en versiones de 230 con cargadores PWM y MPPT, posibilidad de conectar en paralelo para aumentar la potencia, posibilidad de panel de control remoto, este que ven acá. La garantía viene para 3 años, es compatible con entrada de motogenerador, se puede establecer, configurar la prioridad del uso de las entradas de ese inversor, y además yo puedo descargar o utilizar el software de control y supervisión a través de una tarjeta SNMP o puerto de comunicación USB para lograr hacer ese monitoreo y ese control. Este inversor opera en 3 modos principales. En modo stand-by, que está conectado a la fuente de alimentación de entrada AC y o solar, o ambas,
o una de las dos, pero con el interruptor de encendido del equipo en apagado, en off. En modo línea, el equipo, el inversor, está conectado a la fuente de alimentación de entrada AC y o solar, pero con el interruptor de encendido en on. Y en modo batería o modo inversor, este inversor está conectado a la fuente solar y o a las baterías, una de las dos, con el interruptor en posición de encendido. Así se ve la pantalla LCD, que se puede dividir principalmente en 4 segmentos, donde cada segmento da información especializada. Aquí vemos este segmento superior izquierdo que da información de la entrada y de la batería y la temperatura. En la parte central, aquí da información de códigos de alarmas, de error, parámetros de configuración. Y en la parte superior derecha, información de todo lo que es la carga, la salida de las baterías. Y abajo, completamente el flujo de operación a través de un mímico completo donde muestra la entrada AC, la entrada DC, el banco de baterías, la parte de rectificación en la entrada, la parte de inversión a la salida, modo bypass, modo batería, modo, todo se muestra acá, ¿no? Entonces dijimos que modo stand-by significa que cuando se muestra esta información en esta pantalla se muestra, digamos, este diagrama de flujo, indica que el sistema está recargando batería desde la entrada AC y desde la entrada solar, desde los paneles. Si muestra este mímico, indica que se está recargando las baterías solamente desde la entrada solar, mientras que en este caso se está recargando batería solamente desde la entrada AC. Este es el modo standby. Si ya muestra este cuarto pantalla, indica que la batería está 100% cargada. En modo línea, vemos que la salida se alimenta directamente desde la entrada AC. La entrada solar se usa solamente para recargar las baterías en esta pantalla. En esta pantalla indica que la salida se alimenta desde la entrada C a la vez que la entrada C sirve para recargar las baterías. Y en modo batería o modo inversor, en ausencia de la entrada AC, entonces aquí la entrada solar puede no solamente recargar las baterías, sino que también a través del inversor dar salida hacia la carga. En este caso, en ausencia de la entrada AC, entonces la entrada solar y de la entrada solar, la salida es provista a través de la batería, por la alimentación de la batería hacia el inversor. Este equipo, como lo vimos, se puede configurar, tiene un menú de configuración que permite acceso a funciones y parámetros que se ajustan del inversor. Simplemente se activa el botón de Enter durante 3 segundos y con las teclas Up y Down yo puedo navegar a través de los distintos menús, puedo buscar el valor deseado en la tecla y con el Enter, con la tecla Enter, yo puedo entonces confirmar la selección. Para salir de modo de configuración se usa la tecla Escape. Estos son algunos de los parámetros de configuración. Aquí, por ejemplo, yo puedo configurar el modo de operación, si es SOL, si es UTI o si es SBU. Normalmente los equipos vienen de fábrica por default, por defecto, configurado en Utility, que indica que la entrada AC va a alimentar la carga como primera prioridad. Ya el cliente, cuando quiere un equipo de esto, debe establecer el modo de prioridad. Puede ser SBU, puede ser SOL, dependiendo de lo que quiera. Tiene hasta 31 parámetros que yo puedo entonces configurar. Además de eso, el equipo puede dar información de alarmas, errores y problemas conocidos. Es importante que los estados de alarma y la falla se representan en la pantalla LCD mediante códigos numéricos y símbolos.
Con las alarmas normalmente se muestran en pantalla de manera intermitente y también se hace acompañar esa alarma que se muestra en la pantalla LCD con una alarma sonora también intermitente. En este caso, el inversor puede seguir operando en modo online durante situación de alarma, pero si se presenta una situación de falla o un error, esto se muestra un código numérico y un símbolo fijo en la pantalla. La señal que la acompaña sonora es fija también, es continua. Los errores entonces hacen que el inversor cambie de modo inversor a modo bypass. Esto es para que se mantenga la operación en línea. Aquí vemos algunas tablas, una tabla con algunas alarmas, códigos de alarma. Por ejemplo, si el cargador, digamos que si el inversor presenta un alto voltaje en la entrada solar, indica un código de alarma 13. Si presenta una sobrecarga en la batería, indica un código de alarma 3. Así como hay códigos de alarma, hay también códigos de falla. Estos son códigos de falla que se pueden presentar, por ejemplo, si la batería está desconectada, entonces da un código de falla de 56. Si hay una sobretemperatura, un código de falla de 0,2. Si el ventilador está bloqueado, un código de falla 0,1. Como dije anteriormente, estos inversores cuentan con dos poderosos cargadores de baterías que están instaladas internamente. El primer cargador utiliza la entrada de corriente alterna AC y el segundo utiliza la entrada solar proveniente de los paneles. Estos cargadores, ambos, pueden recargar las baterías a la vez o por separado, de acuerdo a cómo se configure el inversor. Los cargadores usados por este inversor son los de moderna tecnología y además se pueden configurar para limitar la corriente máxima de recarga y ajustarla a la capacidad del banco de baterías conectado al inversor. Recuerden que hay dos tipos de cargadores. La que tenemos en ZC son cargadores MPPT, que es de mayor tecnología y más precisa. Nuestros cargadores pueden trabajar para recargar las baterías en 3 etapas. Una primera etapa de bulk, que es corriente constante. El voltaje va aumentando en la medida en que se va inyectando una corriente constante. Cuando llega a 14,1 voltios, entonces se deja de inyectar corriente y hay una etapa de absorción, digamos que es de voltaje constante, de 14,1, y la corriente empieza a disminuir para que finalmente entre una etapa de floating o de flotación, donde las baterías o el banco de baterías están completamente cargadas a 13,5 voltios DC. Ya en esta etapa está al 100% recargada. Nuestros inversores y en los manuales están, nosotros ofrecemos en el manual unas sugerencias de dimensionamiento o de, digamos que de arreglo de paneles solares, además de arreglos de baterías para cada uno de los inversores. Aquí vemos un ejemplo de una configuración para inversores de 4 y 5 kVA, donde en este equipo de 4 o 5 kVA, la potencia que el inversor es capaz, la potencia DC, de corriente directa, que el inversor es capaz de procesar es 4.000 vatios. Hay un parámetro sumamente importante que es el voltaje en circuito abierto. Cada uno de nuestros inversores tiene un voltaje en circuito abierto que debe ser respetado. Es decir, y leemos aquí, el voltaje en circuito abierto de todos los paneles no deben superar al voltaje en circuito abierto de la entrada PV del inversor. Aquí es la entrada PV, estos voltajes en circuito abierto no deben ser mayor de 145 voltios. En este caso, para los de 1K, los de 2K y los de 3K tienen distintos voltajes de circuito abierto. Y la otra información es que este equipo de 4 y 5 tiene un rango
de entrada PV desde 60 hasta 115 voltios DC. Entonces vemos que este equipo permite un arreglo de conexiones de 30 paneles de 150, pueden usar también paneles de 320 o de 380. Actualmente tenemos en 150 y 320 en bodega de ZC. Y para evitar superar el voltaje en circuito abierto máximo que permite el inversor para que se le conecte, conectando 5 paneles en serie, yo tengo un voltaje en circuito abierto de 111,5 voltios. 111,5 es menor a 145, por lo tanto lo acepta sin problema. Si quisiésemos conectar un sexto panel en serie, habría que sumarle entonces 22,5 voltios a estos 111. Si está por debajo, se acepta. Si está por encima, ya no se acepta. Este arreglo es 3 strings en serie y luego esos 6 strings en paralelo. 6 strings en serie y luego en paralelo. Así como entonces tenemos arreglo para paneles solares, también contamos con arreglos para las baterías o el banco de baterías que necesita el sistema para dar la autonomía que va a requerir la aplicación durante la noche cuando exista ausencia de sol y ya los paneles no puedan generar energía. En ese caso, entonces, se utilizan tantas baterías se necesiten para dar con el tiempo de autonomía de acuerdo al consumo. Por ejemplo, aquí tenemos si tenemos un consumo de 800 vatios y yo necesito por lo menos 12 horas de autonomía, 760 entre 60 minutos da un poco más de 12 horas. Aquí necesitaría entonces utilizar un arreglo de bancos de baterías de 12 baterías, de las cuales 4 en serie, otras 4 en serie y otras 4 en serie y esos en paralelo. Este inversor de 4 y 5 kVA trabaja con 48 voltios DC, es decir, es necesario colocar entonces 4 baterías de 12 voltios DC conectadas en serie para darle estas 48 voltios DC. Si en vez de 760 yo lo que necesito son 475 minutos de respaldo de autonomía, entonces con estos mismos 800 vatios de consumo de la carga, entonces no hace falta estas 12 baterías, solamente con 8 baterías es suficiente. Pero si necesito más tiempo o si la carga es mayor, por ejemplo, 1200 vatios y necesito 12 horas, entonces habría que ir a este arreglo. 798 minutos, habría que ir a todas estas baterías. Toda esa información se brinda en los manuales de nuestro equipo. Luego está el otro criterio que nosotros damos las tablas de recarga dentro del manual y es importante tener presente que el valor de corriente de recarga del cargador AC y solar es ajustable. Lo que se recomienda en nuestros inversores es que se ajuste el cargador para que no supere nunca el 20% de la capacidad en amperios hora del banco de baterías. Por ejemplo, aquí tenemos un banco de baterías de 2 equipos de 2 baterías de 100 amperios hora en serie, 2 baterías de 100 amperios hora en serie, el banco de batería es de 100 amperios hora. Entonces, la recomendación es que el total de la corriente de recarga, bien sea proveniente de la C y solar, las cuales se suman, no supere el 20% de 100. El 20% de 100 es 20 amperios. En el caso de los equipos de 4 o 5, los cargadores solares pueden llegar hasta 60, 80 amperios. Entonces, eso se configura. Solamente el DC, porque no hemos todavía tomado en cuenta el AC. Entonces, ambos se pueden configurar. En el caso de que hayan varios ramales de baterías en paralelo, entonces se suman las baterías. Por ejemplo, aquí tenemos
100, 100, 100 en paralelo se suman para dar 300 amperios hora. Ya sería entonces el 20% de 300, ya que no pasen los 60 amperios. Y aquí vemos una tabla de recarga con, por ejemplo, con un equipo el equipo que estamos hablando de 4 kVA. Si queremos hacer una recarga de 2,3 horas, entonces tenemos que inyectarle 40 amperios. Para el equipo para un banco de 200. Pero si tenemos un banco de 500, para estar dentro del tiempo de recarga en el día de 8,8 horas, entonces hay que aumentar el cargador a 60 amperios. Si se dan cuenta que el cargador AC de 60 llega hasta 60 máximo, pero el cargador solar llega hasta 80 máximo. Entonces yo puedo combinar ambas porque ambas contribuyen. 80 y 60 es mucho, entonces habría que ver con nada más que con el cargador solar configurado a 80 amperios. Yo puedo tener en el día desde los paneles, necesito 6,6 horas para recargar este banco de batería. Los otros son los accesorios que utilizan nuestros inversores, por ejemplo las opciones de comunicación y software. Cada uno de nuestros inversores de 1,2, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 en 230 tienen puertos de comunicación, aquí puertos de comunicación, y además se le pueden conectar también tarjetas SNMP, como el que vemos acá. Con esto yo puedo asegurar un monitoreo y un control de esos inversores. Y aquí se ve una pantalla, la pantalla de cómo se muestra en el computador, cómo se muestra esa información proveniente de la tarjeta SNMP. Lo otro es que yo puedo conectar los equipos en paralelo, pero necesito los accesorios para conectarlo en paralelo. Es decir, para los modelos entonces de 4 y 5, yo puedo operar hasta 9 unidades, efectivamente, pero cada equipo debe tener y contar con un kit de conexión en paralelo que se instala internamente. Si ustedes adquieren un inversor de 4 kVA y más adelante quieren otro inversor de 4 kVA y quieren conectarlo en paralelo, tienen que adquirirlo con sus respectivos kits de conexión en paralelo. Y además hay que chequear si los equipos son del mismo lote de fabricación para que se entiendan. Se supone que si son del mismo lote de fabricación, estamos hablando de la misma versión de firmware que trae el microprocesador cada uno de esos inversores. Aquí vemos un esquema de conexión en paralelo de tres equipos. Cada inversor trae su propio juego de paneles solares. Aquí están los cables que comparte en paralelo, cables de control, y aquí comparte en paralelo los cables de potencia. Las baterías se puede usar el mismo banco de baterías, se conecta a una misma red eléctrica y da una sola salida, por supuesto. Y como le dije anteriormente, cada equipo trae los propios cables de control en paralelo y el kit que se inserta o se instala dentro del aparato. Aquí, este es el kit. Es una tarjetita que trae como opcional y que se instala para conectar en paralelo con un segundo o tercero o hasta 9 equipos. Bueno, entonces ahora hablamos de los cargadores externos. Ya esto es un poco en la generalidad de los inversores de 1 hasta 5K en 220. Ahora, los cargadores externos de batería. ¿Por qué cargadores externos de batería? ¿Y qué son los cargadores externos de batería? Muchas veces van a encontrarse estos tres dispositivos. Van a encontrar que hablan de cargadores externos de batería o de reguladores de carga o de controladores de carga. Pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo, el mismo aparato. Los cargadores solares de batería son equipos que controlan el voltaje y la corriente de un panel solar entregados al banco de baterías. Es decir, el cargador solar
controla los procesos de carga y descarga de la batería de manera que estos estén siempre dentro de las condiciones correctas de funcionamiento. Y esto es lo que hace el cargador, un simple cargador solar o un regulador de carga o un controlador de carga, un regulador de voltaje hacia la batería. Recibe la tensión DC desde los paneles y el cargador se encarga de enviar corriente suficiente al banco de batería para cargarlos. Cuando la batería se encuentra con la carga completa, si se le sigue proporcionando más energía, esto puede provocar que se sobrecargue la batería y puede provocar una situación peligrosa. Cuando la batería no está recibiendo corriente de un cargador que no es inteligente, un cargador básico, puede ser que la corriente haga que la batería se vaya recalentando y eso hace que la batería se abombe por exceso de temperatura y de corriente. Entonces, un buen cargador solar evita que esto suceda y juega un papel importante. ¿Para qué? Para preservar y determinar la vida útil de una instalación fotovoltaica para que no existan sobrecarga ni sobredescarga y de esa manera se alarga la vida útil de cada una de las baterías. Hay dos tipos de cargadores solares. El cargador solar modulado por ancho de pulso, PWM, por sus siglas en inglés. Este es un cargador básico de tecnología de modulación de ancho de pulso, cuyo rango de tensión de entrada de operación es muy limitado con respecto al cargador MPPT. Solamente se utilizan cuando la tensión de los paneles es similar a la del banco de batería. El voltaje de los paneles debe ser por lo menos 3 voltios superior al voltaje de la batería. Por supuesto es más económico que el cargador del tipo MPPT, pero son 30% menos eficientes que los cargadores MPPT. Y se utiliza normalmente para sistemas pequeños, con paneles menores de 150 vatios. O potencias menores de 150 vatios, mejor dicho. Los cargadores MPPT significa Maximum Power Point Tracking, que es el punto de ajuste a máxima potencia. Este es el cargador avanzado que permite usar la máxima potencia de los paneles solares, es decir, aprovecha la máxima potencia de cada uno de los paneles solares. Este tiene un rango de tensión de entrada de operación que es mucho más amplio que los cargadores PWM. Pueden operar con paneles solares con tensiones superiores a la tensión del banco de batería y además el voltaje de los paneles debe ser por lo menos 3 voltios superior al voltaje de la batería, igual que el otro. Un poco más costoso que el PWM, pero la gran ventaja es que aprovecha casi el 100% de la potencia generada por los paneles. Todos nuestros equipos inversores y los cargadores solares externos que llevamos a ZC vienen dotados con esta tecnología del tipo MPPT, de la más avanzada. Por supuesto que se utilizan para sistemas medianos y grandes por encima de los 150 vatios. Entonces, hablamos entonces que estos cargadores externos, ¿por qué se justifica un cargador externo o en qué momento se justifica un cargador externo? Se justifica porque en el momento que, dependiendo del tipo de instalación de la solución solar que se ofrezca, si es una solución solar del tipo de autoconsumo, eso significa que este sistema solar no solamente tiene la entrada DC de los paneles y del banco de batería, sino también que tiene la entrada AC de autoconsumo. Quizás no se justifique tanto el uso de cargadores externos, a menos que sea un sistema grande y necesite reforzar la utilización de los paneles solares, que no es suficiente para recargar las baterías durante el día. Entonces, en ese caso se utiliza. Donde sí se recomienda utilizar los cargadores externos son en aquellas instalaciones aisladas. Las instalaciones aisladas es donde no tenemos presencia del servicio eléctrico principal. En esas instalaciones aisladas es donde se justifica
la utilización de cargadores externos. ¿Por qué? Porque durante el día estos paneles solares van a trabajar prácticamente para dar potencia al receptor de energía, la carga, y el remanente que queda para recargar la batería. Y si no es suficiente la potencia que se puede extraer del sol a través de estos paneles solares, es donde se justifica la utilización de estos cargadores externos con su propio arreglo de paneles solares. Estos son los modelos de cargadores solares que tenemos actualmente en ZC. Los cargadores solares de 600 vatios, que son estos que ven acá, y el cargador de 3 kilovatios, que es este que ven acá. Parece un inversor, pero es un cargador, únicamente cargador. Los cargadores de tipo de PWM, que no llevamos para allá para ZC, solamente los MPPT. Los PWM tenemos de 600 y de 1,2 kilovatios, pero los PWM de MPPT, perdón, tenemos de 300, 600 y 3 kilovatios. Estos dos últimos son los que tenemos actualmente presencia en la bodega de ZC. Los cargadores modelos XSI Charger MP 600 vatios trabajan con 12 y 24 voltios. Estos son equipos capaces de recibir la energía de los paneles solares y usarla para controlar la recarga de las baterías del sistema. La tecnología que usa, como lo vimos, es MPPT, que es el punto de ajuste de máxima potencia, permite el aprovechamiento de los paneles por encima del 96% de la potencia pico que puede ser generada por esos paneles. El rango de tensión de entrada solar es muy amplio en comparación con los cargadores de tecnología PWM. Yo puedo usarlo con distintos tipos de paneles solares y además una de las ventajas de este cargador solar pequeño de 600 vatios es que el equipo puede ser usado para alimentar cargas en DC mediante su salida de CLOT. O sea, yo puedo conectar una carga DC directamente al cargador sin necesidad de un inversor. Mejor dicho, no hace falta inversor porque el inversor lo que hace es invertir la corriente DC a AC. El modelo de 600 vatios está diseñado para recargar baterías de 12 voltios o de 24. Y este cargador detecta el voltaje del banco de baterías que se le conecta y lo ajusta de manera automática. Si le conectan 12 voltios, él detecta automáticamente 12 voltios. Si le conectan 24 voltios, detecta 24 voltios. Es autosensing. La salida DC low siempre va a ser igual al voltaje del banco de batería. Si le conecta una batería de 12 voltios, entonces el voltaje de salida en DC va a ser de 12 voltios. Si necesitan de 24, hace falta conectarle dos baterías en serie de 12 para dar los 24. Aquí vemos un poco la descripción del equipo, cómo se ve frontalmente y cómo se instala. Aquí ve la entrada de los paneles, es por aquí, positivo o negativo. El rango de operación MPPT con batería de 12 va de 15 voltios a 37 voltios, con batería de 24 voltios de 30 a 66 voltios. La máxima voltaje del circuito abierto es de 50 voltios. Esto también, al igual que los inversores, se debe respetar y se debe dimensionar el arreglo de paneles solares para que no se supere nunca el voltaje en circuito abierto. El máximo que recibe con baterías de 12 es de 50 voltios y con baterías de 24 de 75 voltios en circuito abierto, aquí en esta entrada. Aquí se conectan las baterías. Siempre se recomienda colocar aquí un circuit breaker o un fusible. Y aquí se conecta en estos dos borneras la salida o la carga que va a funcionar bien sea con 12 voltios o bien sea con 24 voltios DC. Ya, una vez que todos los cables se conectan en sus terminales respectivos y se detecte que hay tensión de la entrada solar y de la batería, entonces el cargador solar se va a activar y se va a encender el LED azul y la pantalla LCD se va a iluminar. La pantalla LCD se divide en 6 áreas. Esta primera que es la entrada solar,
indica la potencia recibida de los paneles solares. Esta segunda, que es el tipo de batería, indica el tipo de batería que se selecciona. Yo puedo configurar o puedo conectarle distintos tipos de batería. Esta tercera sería la carga, indica la potencia que se suministra a la carga o que está conectada a la salida de ese load. Esta que vemos aquí indica el voltaje de las baterías, la capacidad o el nivel de carga que tenga la batería o el banco de batería, y finalmente la corriente de recarga o de carga hacia la batería que suministra el aparato. Importante, la configuración. Lo primero que se debe hacer es configurar el tipo de batería que se conecta al cargador. Y hay 5 tipos de baterías distintos. Cada batería va a necesitar unos parámetros de recarga distintos. Lógicamente, si hay un error en la selección del tipo de batería, puede generar daño en la batería que se haya conectado. Normalmente ya este equipo viene preconfigurado de fábrica para baterías ventiladas. Por lo tanto, como se utilizan baterías del tipo gel, hay que entonces configurarlo para baterías gel en el momento que lo necesiten. O baterías gel o baterías BRLA AGM. Esos 2 tipos de baterías también las tenemos para entrega inmediata en stock de ZC. El equipo además es muy inteligente, puede dar estados de alarma y estados de falla, ¿ok? El de 3K, vamos a ver el de 3K, es este equipo que vieron allí, también es igual que el otro, es capaz de recibir toda la energía de los paneles y recargar la batería del sistema, pero por supuesto se le puede, es de mayor potencia, estamos hablando de 3 kilovatios. También tiene un rango de entrada amplio, mayor que el de los cargadores PWM. Puedo usarlo con distintos paneles solares. Yo puedo recargar bancos de baterías ya no solamente de 2 y 24 como el de 600 vatios, sino también de 48 voltios. Y detecta automáticamente el voltaje del banco de batería ajustando la tensión de recarga. Este modelo de 3 kilovatios está diseñado para recargar baterías bancos de 12, 24 y 48, y para una correcta operación la entrada solar tiene que estar dentro del rango de 60 voltios a 115 voltios y el voltaje máximo en abierto es de 145 voltios DC. Una cosa que yo no les dije en esta lámina es que en este caso estos cargadores externos no permiten una salida DC como en el caso de los de 600 vatios. Este solamente se utiliza para aquellos sistemas grandes donde se necesite recargar bancos de baterías, muchas baterías a la vez. Igual, aquí vemos entonces, se instala el panel solar en estos 2 borneras, la parte positiva del panel solar y el negativo, el cable negativo, y el banco de batería. Se dan cuenta que no hay 2 bornes adicionales para una salida DC. Pero sin embargo, tiene sensores opcionales donde yo puedo conectarlos aquí, estos sensores adicionales. Uno de ellos es el RTS, donde este cargador puede usar de manera opcional un sensor de temperatura remoto, RTS, que se puede ubicar cerca de las baterías o de los bancos de batería. Con ello, se puede compensar por temperatura el voltaje de recarga y se puede hacer entonces, dentro de la configuración del aparato, se puede hacer entonces esa compensación para hacer más óptima la recarga. Además de eso, tiene un sensor BBS que puede medir de manera exacta el voltaje de las baterías mediante esta entrada BBS, y esta entrada puede conectarse a la batería respetando la polaridad más y menos. Y por supuesto, con eso puede ser una medición más exacta de la tensión de la batería. Aquí se conecta tanto el sensor de temperatura remoto RTS como el sensor de tensión de baterías. Battery Voltage Sensor, significa BBS. Son opcionales, por supuesto, pero son características que es importante que la conozcan. Aquí vemos entonces una instalación de un cargador de 3 kilovatios
cargando bancos de baterías de 12 voltios, quizás 10 baterías en paralelo de 12 voltios. Aquí vemos ya con bancos de baterías de 24 voltios, serían 2 baterías en serie. Y aquí vemos con bancos de baterías de 48 voltios, serían 4 baterías de 12 voltios en serie. El cargador puede adaptarse a cualquiera de esas configuraciones, es autosensing como lo dije anteriormente. Lógico que para poder operar este cargador se van a requerir cables de los paneles solares, que el cable de los paneles solares y que las baterías estén conectados de manera correcta en sus terminales respectivos. Si por alguna razón hay una mala conexión, bueno, eso puede provocar que el equipo se dañe o que dé un código de error o de alarma. El cargador no operará hasta que no detecte que la batería esté conectada. Lógico, se utilizan cargadores externos es para cargar baterías. Si no tiene baterías conectadas, no va a funcionar. Al igual que el anterior, está compuesto el panel de operación por la pantalla LCD de 3 LEDs y un pulsador on-off, on menú aquí, donde cada uno de estos, por supuesto, de esta pantalla LCD, cada zona tiene un significado. Y el equipo no operará, como dije anteriormente, hasta que detecte las baterías. Estos son algunos códigos de alarma que puede dar el equipo, algunos códigos de falla. Si hay un voltaje de batería muy alto, va a dar un código de falla 4. Si hay un alto voltaje de la entrada solar, 21. Así como en el inversor daba un código de alarma 13 cuando el voltaje en circuito abierto era muy alto, aquí cuando el voltaje en circuito abierto es muy alto, da un código de alarma 21. Igual, lo primero que hay que hacer es configurar el tipo de batería que se le conecta a este cargador. Este cargador puede recargar 3 tipos de baterías distintos. Normalmente viene ya preconfigurado de fábrica para baterías BRLA, AGM y GEL. O sea que son las que se usan. Ya ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que meterse en el menú de configuración y ajustar el tipo de batería. Ya viene por default así de fábrica. Y aquí vemos parte de la configuración del cargador, la función 00, función de salida, 01, corriente máxima de recarga. Aquí podemos fijar la corriente máxima de recarga desde 10 amperios hasta 60 amperios o hasta 80 amperios, dependiendo de el tipo o de la capacidad del inversor, y así sucesivamente. Aquí seguimos con los parámetros que se ajustan. Y también, así como los inversores pueden conectarse en paralelo, también yo puedo conectar u operar en paralelo con varios cargadores del mismo modelo, siempre que los cargadores sean controlados por un software que se llama MPP Tracker. Con este software, y que cada cargador debe contar con su propia tarjeta de comunicaciones SNMP, yo puedo entonces hacer que se sincronicen desde una computadora con el software MPP Tracker, cada cargador con su arreglo de paneles solares, porque no se pueden compartir. Los cargadores deben recargar un mismo banco de baterías según la siguiente figura. Y aquí vemos 3 cargadores, por ejemplo, de 3 kilovatios con su propio juego de paneles solares. Cada uno debe tener una tarjeta de red SNMP para un mismo banco de baterías conectadas en paralelo. Y aquí entonces podemos aprovechar de ayudar al sistema principal o al inversor que tiene sus cargadores. Y finalmente, este equipo viene dotado con puerto de comunicación RS232. Además de eso, también un slot inteligente para tarjeta SNMP o tarjeta de comunicación Modbus. Entonces yo puedo conectar esa tarjeta allí y hacer el paralelo. Bueno, señores, este es todo. No me quiero despedir sin antes informarle que todos estos productos solares se encuentran ya disponibles para entrega inmediata en la bodega, en los almacenes de ZC mayoristas. No solamente estos cargadores de 3 kilovatios o los cargadores de 600 vatios externos,
sino también los inversores de 1 o hasta 5 kilovatios en 220 y también de 1 hasta 3 kilovoltios amperios en 120 voltios. Además tenemos las baterías del tipo GEL o BRLA, las tarjetas de CNMP, los conectores MS4 que son los que se utilizan para los paneles solares y los paneles de 150 vatios y 320 vatios. Si tienen alguna pregunta, voy a permitirme encender ahora la cámara, por si tienen alguna pregunta. Se abre la sesión de preguntas. Ali, veo que no hay preguntas. Yo creo que lo he explicado muy bien, que no veo preguntas en el chat, ¿no? No hay preguntas en el chat, pero si alguien quiere intervenir, le puede abrir el micrófono, no sé. Abre todos los micrófonos por si alguien quiere intervenir. Damos un tiempo de espera de 1 minuto. Si no hay ninguna pregunta, daremos entonces por finalizado este webinar y los invitamos a un segundo webinar. Estaremos atentos, ¿no? Si quieres agregar algo, Claudia. Bueno, no veo a nadie que quiera ya abrir el micrófono para que puedan hacer sus comentarios. No, como dijo Ali, los productos los tenemos disponibles. Si necesitan algo puntual, pues estamos a las órdenes para lo que ustedes estén requiriendo, tanto en soluciones solares como en protección eléctrica, ¿no? Tanto lo que es la línea de UPS también que tenemos nosotros. Entonces, en vista de que nadie haya dicho nada, pues muchísimas gracias, Ali. Gracias a los que estuvieron con nosotros en el webinar y les estoy pasando la presentación si la necesitan, se las estoy enviando al momento de que ya terminemos el webinar a sus respectivos correos, ¿sí? Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Sería bueno que ustedes también sugieran qué les gustaría recibir en el próximo webinar para nosotros prepararlos con antelación. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Listo, Ali. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.